Bueno, entramos. Hola, buenos días a todos. Son las 11 de la mañana. Vamos a empezar este webinario sobre el mundo industrial, sobre tendencias en 3 países, en Marruecos, en Francia y en Alemania. Esta es una jornada que hemos trabajado con mucho detalle, pero que enseguida se nos va a quedar obsoleta, ¿no? Vamos a tratar asuntos de actualidad, pero estamos viviendo un momento en el que nos enfrentamos a una realidad muy convulsa y muy cambiante, ¿no? Nos estamos enfrentando ahora a una situación bélica en Europa. No acabamos de salir de una pandemia, entonces, bueno, nuestro compromiso desde Aragón Exterior es tratar de ofreceros una experiencia de la actualidad en el mundo empresarial en Europa y en los mercados que más nos interesan a nuestras empresas industriales aragonesas. Y lo vamos a tratar de realizar durante esta primera jornada y en jornadas venideras, sobre todo de la mano de actores que están trabajando sobre el terreno, ¿no? En esta jornada vais a ver la opinión de consultores y de empresas que están trabajando, tanto aragoneses como extranjeros, en el sector industrial, y para el futuro queremos seguir contando con empresas que nos den su experiencia, ¿no? Empresas potentes que nos trasladen cuál es su situación con la cadena de suministro, cuáles son las tendencias a las que se están enfrentando o qué dirección, porque quizás son tiempos inciertos y hay distintas direcciones, qué dirección está tomando cada tipo de empresa y cada sector, ¿no? Bueno, pues sin más, le doy paso a Idoia, que va a moderar la primera mesa de trabajo. Idoia, buenos días. Buenos días a todos y bueno,
Bienvenidos, como dice Antonio, a esta jornada sobre el sector industrial en Alemania, Francia, Marruecos, organizada por Aragón Exterior y en colaboración también con el Clúster de Automoción de Aragón. Como decía Antonio, pues el objetivo es abordar la situación actual y las perspectivas de estos tres mercados relevantes para el sector industrial. Por un lado, Francia y Alemania, dos mercados europeos principales, con un peso del sector industrial muy alto y mercados naturales para nuestras empresas. Por otra parte, Marruecos también de interés para empresas del sector de automoción. Estar allí, Renault, Stellantis y los grandes Tier 1, Tier 2, pero igualmente un mercado interesante para empresas de otros sectores de actividad como el de energías renovables, aeronáutica, construcción, textil. Entonces, bueno, son mercados que consideramos ahora mismo de interés. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Como se va a grabar la jornada también a aquellos que nos vean después. Os informamos también desde ya que podéis irnos haciendo llegar vuestras cuestiones a través del chat y en el apartado de ruegos y preguntas trataremos de dar respuesta a todas ellas. Bien, pues vamos a dar comienzo a la primera parte de la jornada en la que vamos a hablar sobre la situación de estos tres mercados relevantes y cuáles son los retos y oportunidades que ofrecen para las empresas aragonesas del sector industrial. Para ello, como veis, vamos a contar con Alfonso González para el mercado alemán, David Elizalde para el mercado de Francia, Josep María Puig para Marruecos y Adolfo Fernández, que nos explicará sobre todo el funcionamiento de la figura del agente comercial. Son delegados de Aragón Exterior en destino y comenzamos con Alfonso González, que es delegado de Aragón Exterior para Alemania y además es consultor en Llana Consultores. Es ingeniero eléctrico, cuenta con gran experiencia introduciendo en el mercado alemán a empresas españolas del sector industrial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alfonso. Buenos días. Y como hay muchos temas que abordar, pasamos directamente a preguntarte ¿cómo estás viendo el mercado alemán? Sobre todo teniendo en cuenta pues, la pandemia, la crisis de los microchips, el aumento de los costes de transporte, de la energía y cómo está afectando todo ello a la cadena de suministro de las empresas alemanas, sin olvidar también pues, cómo puede afectar también la guerra de Ucrania. Bueno, como comentaba Antonio, vivimos tiempos convulsos y lo que digamos hoy puede que cambie en 6 meses, pero por traer un poco de luz desde el punto de vista de la pandemia, lo que quedó muy claro desde un comienzo es que ha habido muchos problemas con la cadena de suministro. Las empresas alemanas se han visto bloqueadas en su producción, principalmente por problemas de suministro de sus suministradores asiáticos, con problemas también de un aumento del precio de los transportes y de retrasos de hasta un mes, que ha producido pues, unas situaciones muy complicadas para la empresa alemana. Esto, digamos, que lo que ha tenido es un repensar la cadena de suministro dentro de las empresas y, pues bueno, hay por ejemplo, una encuesta de las cámaras de comercios alemanas en las que se visualiza ya que un 47% de las empresas ya están pensando en aumentar sus números de proveedores, la diversificación y el comenzar a aumentar los almacenes, los materiales en stock, temas también de acortar la cadena de suministro, acercar parte de la producción de esas piezas que se requieren para la producción a empresas europeas. También es verdad que aumentando también la producción en Turquía. Y luego también es verdad que se han empezado a hacer lo que es producción propia en las empresas propiamente alemanas. Esto desde ese punto de vista, lo que pasa es que es un proceso lento. Digamos que desde el management estas es las posiciones que se tienen, pero los compradores pues, se han visto llevados a una situación muy complicada en la que inicialmente se han centrado en aumentar con sus propios suministradores existentes la producción.
Veremos a ver qué va a ocurrir porque evidentemente ya han pasado 2 años de pandemia, este proceso es inevitable, el nearshoring está llegando y eso hará que se aumente la producción en empresas europeas. Por otro lado, digamos que sí se ve ya un despunte, se ha visto con todas las dificultades, se ha visto un despunte de los mercados europeos. Concretamente, uno de los puntos que yo suelo mirar dentro del mercado alemán es el mercado de la máquina herramienta, porque al final la máquina herramienta son máquinas que producen otras máquinas y que producen también, están en todos los sectores industriales, y la Asociación Alemana de Constructores de Máquina Herramienta, pues los datos que ha dado es que el crecimiento en el segundo semestre del 2021 fue de un 103% y el total del 2021 fue de un 58%. Ya estamos en niveles de 2019, aunque sí es verdad que comunican que esto se ha visto lastrado por el tema de la carencia de productos metálicos y también del tema de los componentes electrónicos. Y entonces, bueno, veremos a ver cómo esto sigue avanzando. Por la situación que tenemos, se esperaba que esto se fuese corrigiendo en el segundo semestre, pero bueno, veremos a ver qué ocurre también con la guerra de Ucrania, que eso va a modificar también las situaciones. Al respecto que me comentabas de la guerra de Ucrania, Alemania se ve directamente afectado por el gas, ya que son clientes directos de Rusia. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos 5 o 10 años se ha ido incrementando el número de depósitos de gas licuado en los puertos alemanes. Todo este invierno ya cuentan con una reserva suficiente para aguantar el invierno, pero claro, el gas licuado, que principalmente viene del mercado de Estados Unidos, del fracking, es un producto muchísimo más caro y eso probablemente lleve a un incremento de los precios. Veremos a ver cómo se desenvuelve a lo largo del año. Muy bien. ¿Y en qué crees que podemos ser más competitivos que los proveedores checos, polacos, de cara al mercado alemán? Sí, en el mercado alemán, naturalmente, cuando se abrió la Unión Europea, Europa del Este, empezaron a desplazar hasta empresas propias a Europa del Este y empezaron a desarrollar, digamos, la industria en Europa del Este, y esto ha hecho una industria muy potente. El mercado alemán es muy maduro, entonces lo que se requiere es calidad, precios bajos y y siempre cumplir los plazos de entrega. Entonces, realmente no es que seamos... ¿Cómo podemos ser más competitivos? Una característica que es muy importante para el mercado alemán de las empresas españolas es la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente alemán, y eso lo agradecen mucho. De todas maneras, es verdad que bueno, hay una amenaza clara que es el mercado turco y el mercado de Europa del Este, que lo que ha empezado es hacer productos de mayor valor añadido. Entonces, digamos que la competencia es una competencia feroz, pero en un mercado inmenso y con un cliente que suele ser muy fiel. Se forma una relación de partner con sus suministradores. Muy bien. Bueno, pues una cuestión más para ti va relacionada con el mundo globalizado en el que estamos viviendo, ¿no? Que las cadenas de suministro alcanzan varios países. Parece que hasta el momento todo lo que tiene que ver con derechos humanos medioambientales está regulado, bueno, hay como una autorregulación de las empresas con unos estándares voluntarios y ahora el objetivo parece que va más dirigido a contar con normas obligatorias, ¿no? Entonces, mientras se prepara una directiva europea, ha habido algunos mercados que sí que han legislado en la materia, como fue Francia en 2017, también Noruega, y veíamos que en junio del año pasado también Alemania aprobaba una ley de debida diligencia en las cadenas de suministro. Entonces, ¿cómo crees, Alfonso, que esto también va a afectar a las empresas españolas? A ver, el caso es que evidentemente va a afectar directamente. Las empresas españolas deberán hacer un análisis de los propios estándares a nivel de derechos humanos y gestión medioambiental, pero en sí yo lo considero una oportunidad. Al final esto va a funcionar como una barrera no arancelaria que cerrará las puertas a suministradores que no cumplan con estos estándares. Es cierto que todavía la entrada en vigor se fija para el 1 de enero del 2023,
pero se esperan fuertes multas a aquellos que no cumplan las condiciones. Probablemente al principio se verá, no se cumplirá a rajatabla. En el momento que se empiecen a visualizar multas a grandes empresas, ahí yo creo que un poco todo el mundo se pondrá las pilas, pero sí lo considero una oportunidad, no una amenaza. Sobre todo por las empresas que están asistiendo a la jornada, que sepan que esta ley pues, afecta tanto a una empresa española que cuente con una filial en Alemania, o bien a una filial aquí en España de un grupo alemán, y también a empresas españolas proveedoras de empresas alemanas. Bueno, aquellas empresas que quieran más información podemos también verlo tras la celebración de la jornada. Pues muy bien, muchas gracias, Alfonso. Te sumarás también con nosotros al apartado de ruegos y preguntas. Ahora vamos a dar paso a nuestro delegado de Aragón Exterior en Francia, David Elizalde. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo siento no poder enseñar mi cara porque tengo problemas de ancho de banda. Estoy viajando y en un lugar donde es muy floja la conexión. Entonces, buenos días a todas y todos y muchas gracias a Aragón Exterior por organizar esta jornada. Muchas gracias a ti, David, por conectarte, además estando en desplazamiento. David Elizalde, como decíamos, es delegado de Aragón Exterior en Francia, además es CEO en Strategium Consulting. David es ingeniero electrónico con 30 años de experiencia en la gestión de proyectos internacionales en Europa, en diversos sectores de actividad, como automoción, aeronáutica, el sector ferroviario, metalúrgico, maquinaria agrícola. Bien, David, pues la pregunta que quería hacerte en primer lugar es ¿para qué productos o procesos consideras que se nos percibe como proveedores competitivos en Francia y cuáles pueden ser las razones que llevan a las empresas francesas a dirigirse a empresas españolas? Y también en relación con esto, cómo de competitivos nos ven desde las empresas del norte y del sur de Francia respectivamente, si hay alguna diferencia. Ok, pues bueno, primero en Francia, cuando se dice España o se pronuncia la palabra empresa española, se piensa de inmediato a dos sectores que no son necesariamente directamente vinculados a la industria, pero bueno, que son primero el sector agrícola, porque Francia y España compiten en este mercado, o sea que cuando se dice España se piensa mucho a productos agrícolas primero, y después se piensa mucho también a España en el sector del textil, es decir, que no son necesariamente aquellas industrias pesadas a las cuales podemos pensar en este momento, pero bueno, es así, se hace una encuesta en la calle hacia franceses y bueno, es así que opinarán. En el sector, para el tema industrial, es verdad que se asocia mucho la idea de empresa española a una idea de agilidad, de flexibilidad, porque se asocia mucho la idea de la empresa española como siendo más un perfil de pyme flexible y reactiva, un poco de todos modos como pueden pensar los franceses hacia otros países como Italia, por ejemplo, piensan mucho a pymes dinámicas, flexibles, pues esto será un poquito la imagen que podrán opinar los empresarios franceses hacia las empresas españolas. Después, ¿cuáles son las razones que llevan empresas francesas a dirigirse hacia empresas españolas? Sin lugar a duda es la competitividad, es decir, buscar un mejor precio, porque ya sabéis que Francia está conocido por ser el campeón del mundo en impuestos y en precios y en tasas muy altas. Y eso con Dinamarca, bueno, nos competimos la medalla de oro
o la medalla de plata con Dinamarca a nivel mundial o con Suecia. Entonces, competitividad es el factor clave que va a hacer dirigir una empresa francesa hacia una empresa española. Un ejemplo muy concreto, el sueldo mínimo que tenemos en Francia a día de hoy, desde años, es un sueldo mínimo base 35 horas semanales, son de 1.500 euros para un empleado, ¿no? Y comparándolo con España, que acaba España de introducir un nuevo rango, digamos, ha elevado su nivel de sueldo mínimo y está, creo recordar, un poquito por encima de 1.000 euros. O sea que ya tenéis ya una imagen de una diferencia inmediata de coste y de competitividad. Entonces, cualquier trabajo o cualquier que suponga pues, un diferencial importante a nivel de coste, pues es donde le va a interesar Francia. Después, para la pregunta que me hacía Silvia, comparativas de norte y sur de Francia, vamos a decir que de manera no hay, digamos, percepciones diferentes según las regiones de Francia en lo que se refiere a España. Pero sí que hay una cierta especialidad del tejido industrial francés según la zona. De manera paradójica, por ejemplo, toda la zona cercana a España, que es la zona fronteriza, lo que llamamos el suroeste de Francia, vamos a decir un triángulo que va de Cataluña francesa a País Vasco francés, subiendo hacia Burdeos y con Toulouse, este triángulo que se llama el suroeste, pues de manera paradójica esta zona más cercana es también, digamos, la más especializada en el sector aeronáutico. Y el sector aeronáutico es un sector, lamentablemente, podemos hacer así, bastante nacionalista en Francia, es decir, que quiere guardárselo todo. Entonces, es un poquito una paradoja, pero aquella área muy cercana a España no será la más abierta a subcontratar. Bueno, puede haber excepciones, por supuesto, pero os puedo garantizar que este sector de la aeronáutica está muy cerrado. Por lo tanto, si hay que buscar alternativas o aperturas, habría que salirse de este triángulo e ir a buscarse la vida, digamos, con clientes que estén más alejados en el este de Francia, por ejemplo, en Lyon o en el norte. Más o menos los consejos. Muy bien, David. También en relación con esto, ¿para qué sectores de actividad en el sentido de industrias y luego para qué productos y procesos en particular ves que actualmente hay más oportunidades en Francia? Bueno, efectivamente, ha habido últimamente, adentro de la crisis sanitaria, el presidente Macron ha lanzado pues, planes de rescates muy ambiciosos que pretenden nutrir la economía francesa en los próximos años con ejes muy fuertes hacia determinados sectores. Entonces, pueden ser oportunidades para empresas españolas. Entonces, primero, el primer eje, una vez más, tal vez afuera del tema de hoy, es el eje de la alimentación sana y ecológica, pues eso supone pues, más orientación hacia otro tipo de producción agrícola ecológica, por ejemplo. Pero a salvo de esto, también en este plan de rescate hay un eje muy fuerte hacia el tema de la construcción que consuma menos energía, por ejemplo. Entonces, creo que hay oportunidades para temas de materiales de construcción, temas de energía solar o de nuevos medios de energía adentro de la construcción. Puede ser también un eje muy importante. También el sector de la salud y del bienestar es un sector donde se priorizan mucho las cosas en el futuro. Y adentro, si hacemos un enfoque más en el sector de la subcontratación industrial, diría que aquellos subsectores de la subcontratación industrial donde
hay más, digamos, más cosas por hacer, sería, yo creo, aquellos subsectores donde la mano de obra es un factor diferencial. Entonces digo esto porque, por ejemplo, un ejemplo pero no limitativo, puedo decir, por ejemplo, el sector del trabajo del acero o de la calderería, digamos, donde el factor mano de obra es importante y tiene al final un peso, un diferencial fuerte en comparación con lo que haría una empresa francesa. En cambio, el sector del mecanizado lo veo un poquito más complicado a día de hoy. ¿Por qué? Porque es un sector muy dominado por la industria nacionalista, vamos a decir así, aeronáutica y automoción. Además, ha habido en los últimos meses unos fenómenos de agrupación y de consolidación en Francia de grandes grupos de mecanizado que pretenden guardar en Francia y para empresas francesas las actividades. Entonces, veo menos oportunidades porque son actividades que dependen mucho del tiempo, no de mano de obra, sino de la parametrización de las máquinas. Y una máquina que sea en España o que sea en Francia, la máquina tiene un coste equivalente y al final no son factores de diferencia. Bueno, más o menos. Y para terminar, plástico puede ser también un sector donde puede haber oportunidades. Electrónica, pues electrónica no lo tengo muy claro, salvo el fenómeno de la electrónica de potencia, que a lo mejor lo podemos ver más tarde, donde hay un cambio de tecnología adentro del sector de la automoción, por ejemplo, que puede ayudar a crear oportunidades para empresas españolas. Muy bien, David. Sí, de hecho, en cuanto al tema de electrónica de potencia, nos había llegado una pregunta y lo podemos ver, como dices, si quieres, al final también con Alfonso para el mercado alemán. Vale. Pues muchísimas gracias, David, por conectarte. Y bueno, gracias. Y otra cuestión importante es la elección de la forma de entrada, ¿no? Donde entran en juego pues, factores como la fase de internacionalización de la empresa, los recursos con los que cuenta, hay diversas estrategias de entrada, desde lo que es la venta directa o bien indirecta a través de un distribuidor o agente, a otras fórmulas como acuerdos de licencia, fusión, adquisición, implantación comercial, también productiva. Al final estas fórmulas van de menos a más implicaciones financieras y de recursos humanos. Entonces, antes de profundizar en lo que es la figura del agente comercial, para lo que vamos a contar con Adolfo Fernández, queríamos también transmitiros a las empresas que en Aragón Exterior contamos con un programa de promoción industrial en Francia y en Alemania para la introducción de las empresas aragonesas en estos mercados. Es un programa que ofrece un servicio a medida con 3 modalidades principales. Sería, pues, por un lado, un programa de prospección comercial durante 6 meses. Un consultor lo que hace es trabajar el mercado para la empresa a partir de una base de potenciales contactos, ver qué receptividad hay para vuestros productos, vuestros servicios y de alguna manera tener un chequeo del mercado con el objetivo de tratar de obtener solicitudes de oferta. Otra modalidad que tenemos es la búsqueda de agentes comerciales comisionistas, ahora lo veremos más en detalle. Y otra opción sería la de ayudaros a contratar a un country manager en destino, encontrar a la persona que cumpla el perfil para la actividad que desarrolláis y poder abrir mercado, ¿no? Estas son algunas de las modalidades. Al final se trata de ver vuestro caso particular y detectar cuál puede ser la fórmula idónea. Entonces, bueno, pues Francia y Alemania sí que son 2 mercados donde la figura del agente está muy consolidada, de alguna manera hay una tradición histórica clara y por eso en esta jornada queríamos contar también con Adolfo Fernández,
que es Account Manager en Cadexport, es uno de nuestros colaboradores en Aragón Exterior. Cadexport es una empresa de referencia para todo lo que es la búsqueda y selección de agentes comerciales comisionistas. Y bueno, buenos días, Adolfo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Queríamos ver contigo pues, más en detalle esta figura y sobre todo pues, cuándo sería oportuno contar con un agente comercial en el sector industrial. Bueno, muchas gracias, Idoia. Un saludo a todos. Pues en principio el agente comercial parece una solución idónea en casi todos los mercados o situaciones, porque a primera vista requiere menos inversión, implica menos riesgo, tienes un acceso rápido y muy efectivo al mercado y además es muy simple y muy rápido de implementar, de contratar un agente y demás, mucho más sencillo que otras soluciones. Sin embargo, no siempre es la mejor opción cuando puede ser el distribuidor. Cuando tenemos un producto, un servicio que requiere una postventa específica, un servicio concreto, a veces es mejor contar con un distribuidor, o cuando contamos, por ejemplo, con un tipo de producto que tiene un poco valor añadido o en el que el plazo de entrega es clave. En esos casos, un distribuidor puede ser una opción mejor. También respecto a mercados, si hablamos de un mercado que es de poco interés para la empresa, a lo mejor es más fácil contar con un distribuidor, cederle la gestión del producto, del servicio y centrarte en otros mercados. También hay otra opción clara que es contar o con recursos propios o con otra de las soluciones que has planteado, que suelen ser mejores que el agente comercial siempre que, por ejemplo, los productos sean muy complejos técnicamente y que requieran que transmitir la propuesta, la oferta comercial o la solución que se ofrece requiera un nivel técnico tan alto que probablemente el mejor comercial sea la persona que va a desarrollar ese proyecto o esa implantación. Y otro caso en el que yo desaconsejaría el uso de un agente comercial es cuando hablamos de operaciones puntuales, acudir a ferias o cuando tenemos en mente una implantación a corto plazo. Un agente comercial tiene que verse como una figura con la que vas a colaborar a largo plazo y con la que vas a establecer una relación. Entonces, es una muy buena solución, pero quizás no es válida para todas las empresas o todas las ideas de internacionalización. Claro, sí. Bueno, y siempre puede haber soluciones híbridas, ¿no? Que el contar con recursos propios tampoco impide que luego tengas una red de agentes comerciales en el país. Lo que está claro es que al final, si esta figura funciona por el tipo de actividad que desarrollas como empresa, pues minimizas costes, puedes aprovechar esa confianza que genera el agente porque ya conoce el mercado y al final puede ser una forma de entrar rápidamente en mercados tan saturados, ¿no? como Francia y Alemania. Muy bien. ¿Y qué diferencias encontramos para esta figura del agente comercial en Alemania y Francia con respecto a España? En realidad, lo que es la figura del agente comercial en mercados europeos es bastante similar en cuanto a trato con el agente, en cuanto a sus funciones y demás. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Francia hay ciertas diferencias legales que son más marcadas que, por ejemplo, con Alemania, pero bueno, es un tema legal ya un poco complejo, pero en realidad los agentes comerciales en su trato suelen ser similares. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Alemania tienen ciertas peculiaridades respecto a Francia o España. Por ejemplo, su nivel de idiomas, que puede ser bastante relevante para muchas de nuestras empresas, es bastante mejor. Suelen hablar inglés bastante frecuentemente, cosa que en Francia o en España es bastante raro. En Alemania también son profesionales que destacan por tener unos perfiles muy altos, igual que en Francia o en España, pero allí su poder de negociación, por decirlo de alguna manera, suele ser muy fuerte. Suelen exigir una profesionalidad extrema, unas muy buenas condiciones y
digamos que, no sé cómo explicarlo, pero que tendrían la sartén por el mango habitualmente, mientras que el trato con un agente comercial francés suele ser más de tú a tú, igual que puede ser con un agente español. Y otra peculiaridad, por ejemplo, del mercado alemán es que es habitual o relativamente habitual que los agentes se suelen o asociar o contar con personal propio, de tal manera que no solo podemos contar con un agente comercial, sino con una agencia que nos puede hacer una labor comercial mucho más amplia que puede ser en España o en Francia, que es muy, muy extraño que los agentes comerciales se agrupen. Muy bien. Sobre todo luego también entre Francia y Alemania también hay ciertas diferencias, ¿no? Porque en Alemania, como decías, es un perfil pues elevado. Además, la estructura es mayor. En lugar quizás de ser un autónomo, que puede ser también una empresa, pero podemos estar hablando de agencias de 4 o 5 personas, ¿no? Y que cuenten incluso con una página web, una presencia online. En Alemania es una figura que está muy desarrollada y que en tamaño quizás sea mayor. Muy bien. Bueno, ¿y qué hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar a un agente comercial? Bueno, pues yo creo que las empresas tenemos que cambiar el chip cuando hablamos de seleccionar un agente comercial, porque cuando hablamos de seleccionar a alguien, lo primero que se nos viene a la cabeza es un currículum, que los agentes ni tienen. Pensamos en a lo mejor formación, características personales, edad, la cobertura geográfica exacta que queremos. Cuando hablamos de agentes comerciales, tenemos que pensar en otras cosas. Un agente comercial, lo importante es que tenga una cartera compatible con nuestra empresa, que tenga el acceso a los clientes adecuados y a partir de ahí que tenga interés. Fijarnos en otras cosas, a lo mejor cometemos errores porque realmente si es un agente que está vendiendo a los clientes que queremos, realmente es un perfil ideal para nosotros. Da igual que a lo mejor no tenga los ojos azules o que no tenga una cierta formación concreta que pensamos que es ideal. Si realmente está en el mercado, lo ideal es eso, centrarse en la cartera, en el tipo de clientes que visita, que realmente sean los adecuados y que tenga interés en colaborar con nosotros. Y sabemos que Cadexport está muy especializado en lo que es la búsqueda de agentes comerciales comisionistas. ¿De qué costes podríamos estar hablando para tener un agente comercial en estos países? Vale, pues cuando hablamos de a nivel industrial, las comisiones que se suelen manejar a lo mejor pueden ser para piezas, componentes, de un 5 o un 7%, siempre que no sean series largas, que evidentemente la comisión es mucho más baja, como un 2 o 3% ya puede ser competitiva. Y después para grandes servicios, instalaciones o demás, puede ser un 5 aproximadamente. Y cuando hablamos de maquinarias concretas o equipamientos técnicos, probablemente nos exijan una comisión mayor, de hasta el 10%, para que realmente podamos entrar en mercado. En cualquier caso, sí que me gustaría decir que, aunque la comisión es lo único que inicialmente tenemos en cuenta, no es el único coste que va a tener la empresa. Cuando nosotros contamos con un agente comercial, es importante que no solo le demos una comisión y ya está y nos olvidemos. Es importante que le demos una formación, unos recursos tanto técnicos y un soporte tanto técnico como comercial para que realmente pueda llevar a cabo una labor efectiva. Y eso, aunque no es un coste que tengamos en mente, tiene que ser un coste que tenemos que realmente planificar, que tenemos que saber que va a exigirnos el agente y que va a ser necesario para que realmente podamos entrar efectivamente en el mercado. Después puede haber otros costes adicionales, por ejemplo, para productos o servicios que tengan un periodo de maduración muy largo, puede ser una buena solución facilitarle algún pago de gastos a la gente, algún fijo mensual o algún anticipo de comisión. Es algo que puede ser valorable, pero que en principio no nos quedemos solo en la comisión, cuando evidentemente es lo más importante, pero tomemos un poco el apoyo a la gente como comisión, más costes añadidos, sobre todo de apoyo a su labor. Muy bien, sí, ahí es importante que lo comentamos cuando surgen proyectos para empresas con vosotros, que es importante que también la empresa acompañe en alguno de esos viajes a los agentes comerciales para ver cómo enfocan, ¿no?, la actividad de la empresa ante los potenciales clientes y tratar de orientarles lo más posible con el fin de que se
familiaricen, ¿no? con nuestros productos o trabajos. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí algunas de las cuestiones principales que queríamos comentar contigo, Adolfo. Muchas gracias y al final, como digo, seguro que surge alguna otra pregunta y contaremos contigo. Muchas gracias. Un placer, Idoia. Bien, pasamos ahora a hablar de Marruecos y para ello nos acompaña Josep María Puig. Hola. Buenos días, Josep María. Buenos días. Muchas gracias también por acompañarnos. Josep María Puig es ingeniero industrial, diplomado ADE, y en 1989 fundó IC Group, ¿verdad? Una consultoría especializada en la implantación de empresas en la zona del Magreb y también para todo lo que es el asesoramiento mercantil, fiscal, laboral, contable. Contáis con oficinas tanto en Casablanca como en Tánger y también con una sucursal en Agadir. Y bueno, contáis con gran experiencia en el país, así que estamos encantados de poder escucharte y contar con tu visión del mercado, ¿no? ¿Cuál es la situación, Josep María, del sector industrial en Marruecos? ¿Qué subsectores son prioritarios en este momento y qué futuro ves a los mismos? Bueno, el sector industrial básicamente se reduce al automóvil, que está creciendo de una forma espectacular y en el cual el gobierno de Marruecos está apostando muy fuerte porque creen que puede tener un gran futuro, y con todo el ecosistema que envuelve al mundo del automóvil. Por tanto, en Marruecos tenemos a todos, prácticamente todos los Tier 1 y Tier 2. Tenemos dos OEMs, que son Renault y que son Stellantis, y alrededor de ellos se ha creado todo un mundo de logística, de transformación plásticos, metalúrgico, etc. Es un sector con mucho futuro, pero con un futuro incierto, como lo tiene todo el sector del automóvil en el mundo. La dependencia del exterior es total. Por tanto, se ha sufrido este COVID, ha habido mucha pérdida de empleo. El optimismo es moderado. Hay optimismo, pero moderado. Es cierto que el gobierno de Marruecos está negociando la implantación de otro constructor. Esto está más que confirmado. Por tanto, en principio, el futuro parecería esperanzador. Otro es el textil. El textil ha sido el gran beneficiado de la crisis porque hay mucha gente que está saliendo de China y de otros países y está viniendo a Marruecos. Es con diferencia el primer empleador del país y el gobierno publicó a primeros de año un plan masivo de inversiones en este sector para hacerlo crecer. Otro sector importante a tener en cuenta es el de las energías renovables. Aquí la apuesta es muy fuerte. Los macro parques solares de Ouarzazate, que son famosos ya en todo el mundo, están creciendo parques de molinos por todo Marruecos porque en primera materia sol y viento le sobra, y luego todo el tema ecológico lo están potenciando muchísimo. Muy bien. Yo diría que estos son los temas. Futuro sí, dependencia del exterior total, ya veremos. ¿Y cuál es el perfil de la empresa española que se está instalando en Marruecos? Bueno, en el sector industrial básicamente hay dos tipos. El que viene a implantarse y por tanto montará su industria pequeña, grande o mediana, muchas veces obligado por el OEM, que le dice tienes que estar aquí porque a mí me exigen nacionalización y por tanto tienes que estar aquí. Y luego está el que quiere vender, Está bajando de todos los sectores. Está bajando hospitalario, está bajando turismo, está bajando industrial, ingenierías, constructoras, todo el mundo. Marruecos estaba de moda
pero desde hace unos meses está todavía más de moda y hay una auténtica avalancha. Y por tener una referencia, ¿cuál es el coste bruto de un operario y de un ingeniero allí? Mira, un operario y un ingeniero, el último panel de retribuciones del 2021 fija a un ingeniero con 5 años de experiencia un coste empresa que no llega a los 3.000 euros. 12 pagas. Coste empresa. Si hablamos de un trabajador, estamos hablando de un neto de 1,3 euros y un bruto de 1,75 euros. Hora presencia, porque solo se pagan horas presencia. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias por esos datos, Josep María. Estas serían un poco las cuestiones con las que podríamos tratar de dar una visión de cuál es la situación. Como digo, seguro que tenemos algunas preguntas de las empresas y te las haremos llegar. Muchas gracias, Josep María. Bien, pues ahora vamos a iniciar ya la segunda parte de la jornada, que va a ser una mesa redonda en la que vamos a tratar de los factores clave para las empresas aragonesas de cara a su posicionamiento competitivo en estos 3 mercados. Está con nosotros también David Romeral, director gerente del clúster de automoción de Aragón. Un placer, como siempre, poder contar contigo, David. Te puedes ir conectando también y con el clúster, no solo hoy, sino para todas las acciones que organizamos aquí en Aragón y en el extranjero. En esta segunda parte de la jornada vamos a contar con la experiencia de 3 empresas. Por un lado, 2 empresas aragonesas que nos van a contar su experiencia en Alemania y en Marruecos, respectivamente. Tenemos a Vanessa Andreu por parte de Iberprecis, Ignacio Lorente por parte de Sijalón, y también a una empresa francesa que directamente pues, nos va a contar cuál es la situación en este momento en Francia. David, ¿estás ahí? Sí, perfecto. Bueno, pues si te parece, damos comienzo a esta mesa redonda. Muy bien, pues en primer lugar, Idoia, gracias porque hayáis montado la jornada y nos hayáis invitado y encantados de darle difusión y sobre todo pues una demanda de nuestros socios conocer estos 3 mercados, con lo cual estamos encantados de colaborar, ¿no? En esta mesa redonda con nosotros se encuentra Iberprecis, que es una empresa especializada en el mecanizado y montaje de elementos mecánicos y con fuerte presencia en el mercado alemán. Y en representación de Iberprecis tenemos a Vanessa Andreu, su directora de calidad y portavoz en Alemania para cuestiones técnicas o relacionados con la calidad del producto. Vanessa, según vuestra experiencia, ¿a qué tipo de empresas aconsejaríais buscar alianzas con Alemania? Buenos días a todos. Buenos días, David. Muchas gracias por invitarme, presentarme y presentar a nuestra empresa. Efectivamente, en Iberprecis mecanizamos y montamos elementos mecánicos de precisión y contamos con gran experiencia en el sector alemán. Y en cuanto a tu pregunta, nosotros animaríamos a todas aquellas empresas cuya estrategia diferenciadora fuera la calidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y fácil de entender. Históricamente, las marcas alemanas han simbolizado garantía y fiabilidad, y esto no es casualidad. Esto, entre otras cosas, es porque los fabricantes alemanes han buscado y buscan proveedores de calidad. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo definirías, Vanessa, el perfil del comprador alemán? Bueno, perfiles supongo que habrá de todo tipo como en todas partes, pero sí que es verdad que nosotros hasta la fecha y en nuestro sector nos hemos encontrado con un perfil pues muy similar. Gente extremadamente respetuosa, que valora mucho la formación académica del interlocutor que tiene delante y que sí que bien es cierto que se manejan muy bien en inglés, pero que aprecian muchísimo cuando el proveedor hace un sobreesfuerzo y se comunica en alemán. Perfecto, muchas gracias. Idoia. Os animaría también a Adrián y a Ignacio a que activéis vuestra pantalla y así, bueno, podamos vernos todos. Ahora vamos a hablar con Adrián Teguier. Es responsable de
desarrollo de negocio en Angelians, una ingeniería francesa que realiza proyectos llave en mano en diversos sectores de actividad. Por un lado, ofrecen servicios de ingeniería y por otro lado, también con el apoyo de proveedores colaboradores, ofrecen trabajos de mecanizado y calderería. Entre sus clientes se encuentran empresas como Airbus, Dassault, Daher en el ámbito de la aeronáutica, Safran en el ámbito de la defensa, Engie y también Schneider Electric en el ámbito de la energía, Hefli y la operadora ferroviaria francesa SNCF en el ámbito ferroviario. Angelians ya trabaja con empresas españolas y además tiene experiencia y está abierto también a otras posibilidades. El grupo al que pertenece cuenta con más de 20 años de experiencia, tiene una cifra de negocio de 50 millones de euros, 700 colaboradores, una red de agentes de proximidad y en total cuenta con 19 emplazamientos entre Francia y el extranjero. Buenos días, Adrián, y también muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, que es un auténtico placer. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Muy bien, bueno, hemos hecho un avance de la actividad de Angelians. Si bien creo que sería muy interesante poder conocer más en detalle vuestra actividad y que nos expusieras más en detalle qué tipo de servicios ofrecéis. Pues Ingelians es una empresa de ingeniería que opera en todo el ciclo de vida de los productos, desde la fase de I+D, el diseño, hasta la industrialización y el mantenimiento de los parques de producción. Históricamente somos especialistas en mecánica y simulación numérica compleja, pero también trabajamos en otros medios de ingeniería, un poco más en la parte I+D y en la parte de diseño ingeniería pura. Muy bien. ¿Y en qué sectores, desde tu punto de vista, hay más oportunidades ahora mismo en Francia? Los sectores con los más de oportunidad van a ser la parte energía renovable, que son sectores pujantes históricos desde unos años aquí en Francia. Luego la aeronáutica, que va creciendo poco a poco desde el final de 2021. Y la parte defensa, porque aquí en el suroeste de Francia tenemos muchas empresas que trabajan en esta actividad. Y sobre todo las noticias del momento van a llevar más trabajo en la parte de defensa y aeronáutica aquí en el suroeste de Francia. Desde Pero luego. como lo decía David Elizalde un poco más antes, para las empresas españolas va a ser más fácil trabajar en la aeronáutica con subcontratistas de la sociedad de aeronáutica francesas, como nosotros. Muy bien. ¿Y qué esperáis vosotros de esas empresas subcontratistas? ¿Cómo trabajáis con vuestros proveedores? Lo más importante para nosotros es encontrar socios con quien trabajar en confianza, con compromiso y con noción de colaboración. Es decir, que cuando empezamos un proyecto juntos, tenemos que terminarlo y encontrar soluciones para ir hasta el final. Para mí es lo más importante, esa noción de socio, de compromiso y de confianza que podemos tener. Está claro. Seguro que tenemos preguntas al final para ti por parte de los asistentes. Vale, aquí estoy. Una vez más, muchas gracias, Adrián, y De a nada. tu total disposición desde Aragón. Gracias. Ignacio, hace 25 años un joven responsable de compras de una multinacional conoció a una empresa aragonesa de suministros industriales y 25 años después seguimos trabajando juntos, ¿no? Ahora con distintas responsabilidades, al menos en mi caso.
Cuéntales en un minuto a todos los asistentes ese cambio, esa transición que habéis hecho Sijalón y que explique la empresa que sois ahora. Bueno, buenos días. Antes de nada, agradecer la invitación a participar en esta charla. Nosotros somos una empresa dedicada al suministro industrial y especialmente a la máquina herramienta, ¿de acuerdo? Nuestra evolución, pues bueno, una empresa que se funda desde el año 95 y que poco a poco hemos ido subiendo peldaños, ¿no? Nos instalamos en el año 2010 en Rumanía, donde comercializamos y fabricamos herramienta de corte, y en el 2015 nos instalamos en Marruecos, ¿de acuerdo? Un poco buscando pues esas vías de nuevos negocios que no es ninguna visión, sino que realmente estamos en esos países porque hemos sido invitados, ¿no? Que es un poco lo que os voy a explicar cómo hemos llegado a Marruecos, ¿no? Pero al final lo que hemos hecho es escuchar siempre a nuestros clientes. Somos una comercializadora y nos hemos ido transformando en base a lo que ellos siempre han necesitado. ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia en Marruecos? Nosotros Marruecos nos viene porque somos proveedores de Sener, que todos conocemos, y como decía José María, hay una termosolar en Ouarzazate, y Sener se encuentra a las puertas del desierto y nos invita a ir a conocer esa zona donde se va a instalar él y todas sus subcontratas, y lo que necesita es alguien que le haga la intendencia, ¿no? Realmente Ouarzazate es una población pequeña donde solamente encontrar un alicate ya es complicado, ¿no? A raíz de ahí, Sener, montamos un almacén para ellos. Sener, la segunda fase, pierde el 50% porque la cogen los chinos, con lo cual nos baja el 50% el negocio, porque hacer negocio con los chinos es casi un milagro. Y la tercera fase ya la pierde en su totalidad, ¿de acuerdo? Entre tanto, nosotros lo que hacemos es intentar abordar el mercado marroquí, con el error de que intentamos copiar nuestro negocio de igual manera, ¿no? Y evidentemente, pues en Europa, pues sabes que el tema de herramienta y el tema de servicio inmediato es vital, ¿no? Y en Marruecos es complicado, ¿no? Con lo cual erramos y lo que hacemos es transformarnos en hacer instalaciones llaves en mano, principalmente con el ejército marroquí, que es donde estamos de forma más fuerte. Eso te quería preguntar ahora, ¿cómo estáis trabajando el mercado marroquí? Nosotros transformamos, Josep María lo ha explicado muy bien, ¿no? Pero yo añadiría que es un país que culturalmente somos muy, muy, muy distintos. Y eso conlleva que si tú te montas una fábrica, tú que eres del clúster de automoción, si vas con un acuerdo con un fabricante y montas una fábrica de cualquier componente, pues bueno, todo te viene prescrito desde origen, con lo cual es fácil. Lo único que buscas es costes, ¿no? Pero cuando es una empresa de servicios, la cosa cambia, ¿no? Porque dependes de otro tipo de profesionalidad y ahí estamos muy lejos. Entonces nosotros realmente, como te decía antes, reculamos, ¿no? Y nos dimos cuenta que nuestro negocio no era viable, con lo cual lo que hicimos es solamente hacer proyectos. Realmente ahora estamos trabajando estamos homologados en el ejército, les hemos vendido ya como 8 o 10 talleres de mecanizado. Ellos rompen filas con Francia en muchos casos. Ya sabes que ahora hay noticias de que han firmado acuerdos con Israel, con el tema de armamento. Entonces, al final ellos lo que quieren es fabricarse sus propios recambios, ¿no? En el tema del ejército. Y luego operamos en grandes empresas, en 3 grandes empresas, y realmente mi estructura pues, se limita a ir yo puntualmente y 2 personas que tengo allí, ¿no? Y de momento nos vamos defendiendo. Que es bastante. Es bastante. Perfecto. Pues muchas gracias, Ignacio. Y para cerrar esa mesa redonda, os quería preguntar a los 3 algún consejo, aunque los habéis ido desgranando durante vuestra intervención, ¿no? Pero algún consejo para aquellos que se decidan a entrar en Alemania, en Francia o en Marruecos, ¿no? Comenzando, Vanessa, por ti. ¿Qué le dirías a una pyme aragonesa que esté ahora pensando entrar en el mercado alemán y que no tiene experiencia en internacionalización?
Bueno, pues yo le aconsejaría comunicación periódica. Presencial, correo electrónico, llamada telefónica. El formato no es lo importante, pero lo importante es que el cliente sienta que está en buenas manos. Perfecto, muchas gracias. Adrián, en tu caso, ¿qué recomendarías a las pymes aragonesas para entrar en Francia? Hay que ir en los sectores que las empresas, no sé cómo decir en español, metrizan. David igual me puede ayudar. Maîtriser. Dominan. Dominar, eso Perdón. es que hay que ir en los sectores que dominan las empresas aragonesas y no ir de primera punta en los actores como Airbus, Dassault, o Renault o empresas así. Ir a los subcontratistas de esas empresas que van a dar proyectos pequeñitos y luego más gordos poco a poco, para que cuando quieres ir a ver las empresas como Renault, Airbus o Dassault, tú tengas proyectos, ejemplos a mostrarlo y así van a ser más en confianza. Hay que saber también que con los compradores ese trabajo de comercio ahora es un poco más difícil en algunos de esos sectores. La aeronáutica y el automóvil son más o menos iguales. Es muy difícil, pero la parte de la energía ahora es una clase de industria que las empresas españolas pueden ir a trabajar con ellas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y para cerrar esta ronda, Ignacio, ya has dicho algo durante tu intervención, pero algún consejo que darías a los que te están escuchando para entrar en Marruecos. Ignacio, porfa, activa el micro. Ahora sí, ¿no? Sí. Perdón. Perfecto. Sí, digo que Marruecos, como decía Josep María, es un país muy de moda, ¿no? Entonces la gente va con mucha ilusión. Entonces yo el primer consejo, más que de lo que hay que hacer, es lo que no se debe hacer, ¿no? Y es no entrar como un elefante en una cacharrería, ¿de acuerdo? Tú cuando vas a un país, pues entre tu actitud de las ganas de hacer algo, la ilusión y más lo que te cuentan allí, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado. Yo os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, el próximo día 13, o sea, este sábado, no el domingo siguiente, viajo con un cliente que tiene interés específico en Marruecos. Yo le he dicho, ven, yo te presento a quien creo que te puede ayudar, que les conozco, y analizas, ¿no? Y te cuesta un vuelo de 150 euros con Ryanair y 150 euros de hotel. ¿Me explico? O sea, ser cautos, conocer bien el mercado y encontrar que realmente es viable el negocio. Eso es lo más importante, porque si no todo cuesta mucho dinero. Los errores se pagan muy caros, es un país muy distinto a lo que estáis planteando con Alemania y con Francia, ¿no? O sea que ese sería un poco mi consejo. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Y Idoia, entiendo que ahora pasamos a ruegos y preguntas. Exacto, y se pueden sumar ya Josep María, Adolfo, Alfonso y David. Incluso si queréis puntualizar o añadir algo más en relación a cómo poder operar con éxito en estos mercados, pues adelante. Y si no, pasamos ya a los ruegos y preguntas. Como decía al inicio, yo tengo una. No sé si queréis decir algo más. Bueno, pues nos habían llegado algunas cuestiones. Una de ellas es qué perspectivas presentan el mercado alemán y francés en el sector de la electrónica de potencia. Si quieres, Alfonso, comenzar tú. Vale, bueno, pues por comentar, por ponernos un poco en situación, hay tres mercados concretamente que van a tener van a ser explosivos en los próximos años hasta el 2030, que sería el tema de los variadores de frecuencia para motores industriales,
el tema de las energías renovables y la transformación de la energía renovable y que requiere también muchos elementos de electrónica de potencia, y luego la electromovilidad, tanto para los temas de cargas de coches como todos los sistemas internos del propio coche eléctrico. Entonces, hay una preocupación grande en Alemania concretamente porque están muy bien situados en esa industria y como se espera un crecimiento a nivel global desde los 21.000 millones hasta los 60.000 millones de dólares para 2030, esto supone que se requieren más de 20 fábricas a nivel mundial y concretamente en Europa se requieren por lo menos 6 fábricas de semiconductores, de electrónica de potencia, para poder mantener la cuota de mercado que tiene el mercado europeo. Entonces, hay desde la ZVEI, que es la Asociación de Fabricantes de Electricidad y Electrónica, su preocupación es que las empresas como tal, les costaría mucho ser ellos los que toman la iniciativa de la creación de las fábricas, porque estas fábricas requieren 3 años para poder entrar en funcionamiento y unas inversiones muy altas, por lo que se está de alguna manera exigiendo al gobierno alemán que actúe directamente para poder lograr estos objetivos. Muy bien. Es interesante, sí. Y va a haber ahí una demanda que abordar, ¿no? David Elizalde, no sé si querías comentarnos algo más con respecto a este tema para Francia. Creo que Alfonso lo ha dicho muy bien todo, ¿no? Y yo tengo más conocimiento en el sector tal vez de la automoción, donde efectivamente estamos experimentando actualmente un cambio a nivel mundial de la propulsión antiguamente o actualmente térmica hacia propulsión híbrida o todo eléctrico. Y en este cambio, pues todos los OEMs y subcontratistas tendrán que cambiar. Y efectivamente, pues será pues, a su vez, lamentablemente, una bajada de actividad para los actores, entre comillas, tradicionales del acero y del aluminio, o sea, menos componentes de acero y de aluminio, y ya lo saben, ya Francia está organizándose para justamente compensar o acompañar las grandes fundiciones, los grandes mecanizadores, porque saben que el peso de la mecánica industrial pues bajará y que en cambio el peso de la electrónica de potencia y del software en general también, el software adentro de un vehículo será más fuerte. Entonces el software también no hay que olvidárselo. Hablamos cada día de Tesla. Tesla al final es un ordenador conducido con 4 ruedas, o sea que es un software sobre un ordenador. También hay futuro en este segmento y efectivamente la electrónica de potencia tendrá futuro. Después no sé decir a día de hoy si será un futuro oportunidades para empresas extranjeras, porque Francia pretende posicionarse como un actor líder con grandes fabricantes de componentes electrónicos, no digo de chip, sino de ensambladores de placas electrónicas. Tenemos grandes grupos en Francia, pero por lo menos no tanto a nivel de fabricación, sino a nivel tal vez de ingeniería o en la cadena de valor. Yo creo que habrá oportunidades ciertas para el sector de la automoción, que es el que conozco más que los otros comentados por Alfonso. Muy bien, gracias David. Deciros a todos los asistentes que después de esta jornada podéis solicitar una reunión con nuestros delegados de Aragón Exterior para tratar vuestro caso particular. También que tengáis en cuenta el programa de promoción industrial que os comentábamos antes para Francia y Alemania, bueno, mercados también de habla germana o Francia, y podéis también consultarnos a ese respecto. Y también queremos aprovechar la oportunidad para hablar de Aragón Sourcing. Es una plataforma que ya muchos de vosotros conocéis. Hay cerca de 150 empresas en esta plataforma, www.aragon
sourcing.com. Esperamos que a finales de este año pueda haber cerca de 200 empresas. Lo que queremos es dinamizar todo este amplio tejido industrial que hay en Aragón, que se dinamice a nivel nacional y a nivel internacional, facilitar también la búsqueda autónoma por parte de contratistas extranjeros, pues opciones de proveedores en Aragón. Pueden buscar por materiales, por tecnologías, por sectores de actividad. También pueden ver qué experiencia tenéis las empresas, con qué certificaciones contáis, en qué países estáis presentes. Esta plataforma permite a los contratistas enviaros directamente a las empresas peticiones de información y también pueden contactar con Aragón Exterior para ofrecerles un asesoramiento pues, más individualizado. Esta iniciativa es del Gobierno de Aragón, desarrollada a través de Aragón Exterior, y a las empresas que todavía no estéis, pues os animamos a que podáis hacerlo. Yo creo que por mi parte me quedaría daros las gracias de nuevo a todos los que habéis participado en esta jornada. Ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros para prepararla y esperamos que haya sido de interés para las empresas asistentes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también, David, especialmente y al clúster de automoción de Aragón. A vosotros, Idoia. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.